Él es abogado, mediador, conciliador, egresado de la Universidad de Panamá 2005 y posee especialización en Derecho Gerencial. Tiene una maestría en Derecho Procesal Penal y Derecho Penal. Diplomado en Gestión Académica y Curricular. Diplomado en Formador de Formadores. Tiene un posgrado también en Derecho Procesal Penal con mediación en los principios constitucionales del sistema acusatorio. Maestría en métodos alternos de resolución de conflictos con especialización en arbitraje, posgrado en mediación y conciliación y diplomado en administración y gestión de recursos humanos. Maestría en docencia superior, diplomado del sistema penal acusatorio y posgrado en docencia superior y diplomado en mediación, conciliación y arbitraje. Dentro de su experiencia profesional podemos mencionar lo siguiente: elaboró como mediador coordinador de provincias centrales en el órgano judicial, en donde también se desenvolvió como juez de garantía suplente. De igual forma, fue director general del sistema penitenciario, asesor del despacho superior del Ministerio de Gobierno, encargado de la coordinación del sistema de información penitenciaria, revisión de los anteproyectos de ley contra el hacinamiento y la carrera penitenciaria, y encargado de la coordinación de la mesa técnica para el análisis, presentación y implementación de la Ley de Justicia Comunitaria de Paz. Asesor en temas del sistema penal acusatorio y justicia restaurativa, coordinador de juzgado nocturno y coordinador del patronato de ayuda postpenitenciaria. En la práctica privada podemos mencionar lo siguiente: se desenvolvió como asesor legal de empresas, en donde ha manejado trámites civiles, comerciales y de propiedad intelectual. Es profesor universitario en la Universidad Especializada de las Américas y en la Universidad de Panamá, en donde imparte clases a grupos de maestría, posgrados y diplomados. Ha sido expositor en diversos cursos y seminarios realizados con las materias propias de la profesión y es miembro del Colegio Nacional de Abogados y de la Federación Interamericana de Abogados. Y está con nosotros en esta noche con el tema retos del sistema penitenciario en Panamá. Y vamos a dar la bienvenida al doctor Armando Medina Marín. Buenas noches, doctor, saludos. La sala virtual es suya. Adelante. Buenas noches, gracias a la Universidad Autónoma de Chiriquí por la invitación, al doctor Roswell Cabrera y a la doctora Libet Casola como decano y vicedecana, y entonces a todos ustedes que están aquí presentes. Qué gusto compartir escenario hoy con Sharon. Creo que hacemos una mancuerna bastante buena, hicimos y trabajamos de manera adecuada en pro de ese grupo de vulnerabilidad que son las personas privadas de libertad en todo país, ¿no? Vamos a ver si puedo compartir la pantalla aquí. Bien. En la esquina inferior derecha está mi correo electrónico por cualquier cosa que necesiten preguntarme para más adelante. Con gusto vamos a iniciar rápidamente. Estamos 45 minutos, me dijeron. Creo que el tiempo lo enmarco dentro de ese tiempo. Pero básicamente, como conversábamos al inicio de esta jornada, el sistema penitenciario es un mundo. O sea, es un tema muy amplio y hablar de retos es prácticamente hablar de la etapa de modernización que sufre o que tiene que sufrir el sistema penitenciario y que viene desde el año 2011 desarrollándose y que pues esperemos que se continúe, porque esto no es tema de una administración o de otra administración, sino es un tema de Estado y que debería desarrollarse definitivamente como una política pública y no como una política partidista o de campaña política. Al hablar de los retos, podemos mencionar que los retos más importantes que tiene un sistema penitenciario o el sistema penitenciario panameño serían hablar de estos 5 aspectos que vamos a tocar aquí y que generalmente están interconectados de una manera u otra. En primer lugar, es necesaria una reforma penitenciaria integral y óptima que brinde ese conjunto de elementos, pues los voy a mencionar en un momento, para poder
que el sistema penitenciario se transforme en un sistema más humano, que es lo que se busca. Ya no buscamos ese sistema penitenciario en donde solo era cerrar un candado, sino un sistema penitenciario con fundamento en una seguridad dinámica, en donde el mismo personal que forma parte del sistema penitenciario participe activamente en esa reinserción de las personas privadas de libertad. Un reto grandísimo que tenemos como país es la infraestructura penitenciaria. Eso abarca muchísimos aspectos. La implementación de la carrera penitenciaria viene a ser otro reto que en este preciso momento es tan importante porque es lo que va a permitir la profesionalización de las personas que trabajan con las personas privadas de libertad, los programas de reinserción y por último los ejes transversales, que son aquellos que de una manera u otra tienen que ver con ese fundamento y ese desarrollo constitucional de lo que es la reinserción de las personas privadas de libertad. La reforma penitenciaria, como ya les indiqué, inicia en el año 2011. Se fortalece con el apoyo de Naciones Unidas en el año 2015 y se fundamentaba básicamente en 5 aspectos que, como podemos ver, están interrelacionados con el resto de los retos que tiene el sistema penitenciario panameño. Uno de los primeros aspectos que entendíamos o entendemos que es necesario reformar es ese fortalecimiento institucional que viene a complementar, viene a estructurar el sistema penitenciario panameño y la relación con otras instituciones que forman parte también de lo que es el sistema penitenciario. Ese fortalecimiento institucional involucra, entre otros aspectos, la modernización del sistema penitenciario. Por ejemplo, hoy en día podemos decir que el sistema penitenciario panameño cuenta con un sistema de información penitenciaria que permite conocer precisamente cuántas personas privadas de libertad existen en nuestras cárceles. Nos permite conocer también el índice de sobrepoblación penitenciaria y el porcentaje de hacinamiento en el que se encuentra el sistema penitenciario panameño. Pero ese sistema tiene que ser mejorado, tiene que ser concluido, es parte de una continuidad de administraciones para poder que la data penitenciaria, en conjunto con el censo penitenciario que se realizó en la administración anterior, pueda brindarle al Estado esa información requerida para poder que esa política se convierta en política pública y se pueda seguir implementando y desarrollando. Otro de los ejes de la reforma penitenciaria es la profesionalización del personal. La profesionalización del personal inicia con una gran ventaja que tiene Panamá, y es que hoy en día cuenta con una academia de formación penitenciaria, que está ubicada en El Roble, en Agua Dulce, con sede propia. Esa academia tiene que continuar funcionando. La academia debe evolucionar cada día más para profesionalizar tanto al personal custodio como al personal administrativo y técnico que trabaja en el sistema y poder tener los acordes con las exigencias internacionales y la legislación internacional en materia de derechos humanos y en materia de trato a las personas privadas de libertad, así como el tema mismo de la formación profesional de las personas que están día a día viviendo, porque esto es así, con las personas privadas de libertad. El tercer aspecto de la reforma penitenciaria se enfocaba en la seguridad y respeto de los derechos humanos para las personas privadas de libertad, los colaboradores del sistema penitenciario y los familiares de estas personas privadas de libertad. Este reto está, como quien dice, latente. Es
En este momento, precisamente, una de las grandes falencias que tiene el sistema penitenciario y que no es un tema, primero, que es un tema que, como conversábamos al inicio, tiene que tener un apoyo del Ejecutivo directamente, porque lo que se requiere para mejorar esto en el sistema penitenciario son fondos, es un presupuesto adecuado, es una voluntad política y económica de invertir. No podemos pensar que podemos eh, arreglar o mejorar el sistema penitenciario si le estamos recortando el presupuesto que a duras gatas y con las uñas se trabaja para poder eh, cubrir estas necesidades. Y es que al hablar de seguridad, no solamente hablamos de lo que es un muro perimetral, sino hablamos también de lo que es tecnología, el sistema de cámaras de videovigilancia, el sistema de bloqueadores hoy en día, no solo de celular, sino también de señales de drones, de señales de Wi-Fi, porque en los centros penitenciarios de Panamá, que están ubicados en Pacora, el gran problema que tiene el sistema penitenciario en este momento es la cantidad de barriadas que se encuentran alrededor de estos centros penitenciarios y en las que en cada casa puede haber 2 o 3, 4 módem enviando señal de internet hacia los centros penitenciarios y en los centros penitenciarios encontramos una gran cantidad de celulares que funcionan también como módem que permite la comunicación de las personas privadas de libertad con el exterior. Dentro de este tema de la seguridad también está incluido el tema de lo que son los controles de acceso a los centros penitenciarios. Si bien es cierto, se ha mejorado en algunos centros penitenciarios como por ejemplo Nueva Joya, el centro penitenciario de Chiriquí es un centro que maneja los custodios penitenciarios y es un centro que está equipado con tecnología de alto nivel. Ese sería el ideal a replicar en el resto de los centros penitenciarios del país. Pero todo eso se requiere una inversión, un presupuesto, y no solamente es comprarlo, sino también poder mantenerlo, dar el mantenimiento adecuado para poder que funcione y poder que se evite el ingreso de artículos no permitidos a los penales. Esto va ligado a un cuarto elemento que conlleva la reforma penitenciaria, que es el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las personas privadas de libertad. Eso indica el mejoramiento de los centros penitenciarios actuales, la construcción de nuevos centros penitenciarios, el tema de los espacios para poder que se desarrollen los programas de reinserción sociolaboral, que vamos a ver un poquito más adelante. Y por último, como parte integral de la reforma penitenciaria está el fortalecimiento de los programas de reinserción sociolaboral, que también vamos a tocarlo un poquito más adelante. Entonces, el gran reto que tiene el sistema penitenciario panameño es llevar a cabo esta reforma penitenciaria que permite la creación de una política penitenciaria del Estado panameño. Pero para esto, vuelvo y repito, es importante el apoyo del órgano ejecutivo en el tema de materia presupuestaria y en el tema de voluntad política. Adicional, que tenemos que transmitirle a la ciudadanía de que las cárceles no pueden seguir teniendo ese estigma de universidades del crimen, sino una entidad resocializadora, una entidad que aunque, como bien decimos, recibimos lo que nos envía el órgano judicial o se recibe lo que envía el órgano judicial en condena o en detención provisional, hay que trabajar en esas personas, porque desde ya la ley 4 del 2017 permite que las personas en detención provisional también participen de los programas de reinserción sociolaboral. Pasamos a otro aspecto que en este momento yo creo que sería esencial que comprendamos que si bien es cierto, y voy a poner el centro penitenciario de Chiriquí de ejemplo, se construye o se programa para 950 personas privadas de libertad. Cuando hicimos la mudanza íbamos con 1.200 personas privadas de libertad. O sea, ya el centro iba con sobrepoblación. ¿Por qué? Porque la idea de un gobierno no es inaugurar cárceles. Tenemos que ser realistas. Las cárceles no son bien vistas en ningún lado del mundo. Chiriquí mismo, ustedes son el mejor ejemplo de la
la oposición que teníamos o que tenía el Estado panameño para mover la cárcel de David hacia el centro penitenciario de Chiriquí, de parte de la comunidad. Se hicieron los ajustes necesarios, se hicieron las reuniones requeridas con la comunidad, las reuniones con la Universidad de Panamá. Se pudo lograr entonces el tema de la mudanza, pero hoy día Chiriquí cuenta con un centro penitenciario moderno en cuanto a tecnología y en cuanto a infraestructura, pero se quedó corto en cuanto a capacidad. Esto porque las proyecciones que se realizaban o que se realizaron no tomaron en consideración algunos aspectos de los ejes transversales, como el alto nivel de delitos que requieren detención provisional o que requieren una condena privativa de libertad. Pasamos igual a ver que el modelo del centro penitenciario de Chiriquí, que es un modelo muy parecido al centro penitenciario de la Nueva Joya, en donde aparte de tener los sectores, llamémosle así, en donde en la jerga penitenciaria se dice mínima, mediana y extrema, seguridad, para el tema de ir cambiando un poquito el lenguaje penitenciario, serían más o menos sectores en cuanto a nivel de ingreso al penal. Sería libertad vigilada, prelibertad y cumplimiento de condena, primer ingreso. Entonces, este tipo de modelo es el modelo que debe ser replicado. Claro, el Estado panameño tiene centros penitenciarios en este momento, como lo son La Joya y La Joyita, que eran, o los que están todavía, por decirle un ejemplo, Santiago, Las Tablas, Chitré, Peronomé, Agua Dulce, inclusive Darién, el de La Palma, que están en cuarteles de policía. Se llevó a cabo una construcción de un pabellón en el pabellón 6 de La Joya, con el apoyo de Naciones Unidas, de UNOPS, en donde ese es el pabellón modelo que debería replicarse en el resto de los pabellones de los penales, como Joya y Joyita, que son cárceles muy grandes, para poder modernizar esa infraestructura. Este pabellón inclusive tiene dentro de su pabellón, dentro de su estructura, las estructuras de biblioteca y de área para poder que se lleve a cabo los programas de reinserción dentro de su propio pabellón. Para nosotros, mencionarles un ejemplo, en el Centro Femenino de Rehabilitación de Panamá, el actual, y en el Centro Penitenciario Renacer, la Universidad de Panamá está dentro del penal. En Chiriquí tenemos un convenio firmado con UNACHI precisamente, digo tenemos porque el convenio se hizo bajo la administración nuestra, para poder que las personas privadas de libertad también tengan acceso a este derecho a estudiar. Eso es lo ideal. Eso es parte de esa cultura que tiene que ir un poquito, como quien dice, cambiando en el tema de lo que es la sociedad. Ahora bien, los centros penitenciarios actuales, como ya les mencioné, el gran reto es la construcción de un centro penitenciario para provincias centrales, el estudio de factibilidad del centro penitenciario de Veraguas y Coclé quedó listo. Se estaba ubicando un lugar para desarrollar un centro penitenciario en Herrera de los Santos. El centro penitenciario de la provincia de Panamá Oeste, como ustedes saben, tuvimos que cerrarlo por las condiciones infrahumanas que tenía ese centro y la peligrosidad que representaba para el Estado panameño, por lo cual también queda pendiente la construcción de un centro penitenciario en Panamá Oeste y que dé respuestas adecuadas, porque aunque tenemos cárceles públicas en las provincias centrales, es un poco difícil poder desarrollar esa labor de reinserción que es tan importante y que es el objetivo fundamental de todo sistema penitenciario, para poder devolver a la sociedad a una persona que realmente quiera rehabilitarse. De este punto de vista, o desde este punto de vista, también es necesaria la ampliación, en todo caso, del centro penitenciario de Chiriquí y del centro penitenciario de Bocas del Toro.
Darien estaba en proyecto también, pero sé y he escuchado que la administración actual va a retomar la construcción del nuevo Centro Femenino de Rehabilitación que está ubicado en el complejo penitenciario en Pacora, La Joya, y el Centro Penitenciario de Colón, el cual también está en muy malas condiciones. Por lo tanto, mejorar la infraestructura penitenciaria para que las personas privadas de libertad tengan unas mejores condiciones de habitabilidad y el propio personal penitenciario tenga una o pueda desarrollar su labor de manera adecuada, eso va de la mano con uno de los principales retos que tiene en este momento el Estado con el sistema penitenciario. La carrera penitenciaria, que es la ley 42 del 2016 y su reglamentación, como reto puede decirse que la implementación de la carrera es necesaria. ¿Por qué? No es ningún secreto para los que estamos en este momento en esta conferencia de que la corrupción es un tema que afecta de manera directa las cárceles. No solo en Panamá, a nivel mundial, la corrupción en materia carcelaria es un gran defecto. Y no es que la carrera penitenciaria la vaya a acabar, pero la carrera penitenciaria le da las herramientas al Estado panameño, al Ministerio de Gobierno, a la Dirección del Sistema Penitenciario, para poder afrontarla de manera más directa. Nosotros tuvimos una campaña fuerte contra la corrupción. Se presentaron más de 52 denuncias penales en contra de funcionarios de la administración penitenciaria y en contra de personas privadas de libertad particulares que estaban involucrados en actos de corrupción. Y ese es un reto que toda administración penitenciaria va a tener. Es luchar de frente contra la corrupción. Si bien es cierto, no se va a acabar, porque tenemos que ser honestos, pero no se pueden cansar de lucharlo. Y la carrera penitenciaria viene a fortalecer, a profesionalizar ese personal custodio y técnico que trabaja en el sistema penitenciario La con un hamburguesa sí. escalafón, con Bueno, escúchame. Nunca he probado una hamburguesa de este. con una eh, con una profesionalización del personal. Esto quiere decir que nosotros como Estado tenemos que apoyar esa profesionalización, esa implementación de la carrera penitenciaria. La carrera penitenciaria, como ley, puede ser mejorada. Ese puede ser un reto que tiene esta administración y que tienen las administraciones subsiguientes para poder brindarle, primero, al cuerpo de custodios penitenciarios, que es la primera línea de contacto con las personas privadas de libertad, esa estabilidad laboral, esas herramientas necesarias para poder que ellos sientan que su trabajo es valorado, al personal técnico, esa estabilidad laboral que va a permitir que, si bien es cierto, como ya dije, no va, de repente no es que con esto se acaba la corrupción, pero por lo menos lo que queremos es darle a ellos esa estabilidad. Fue una lucha de 13 años que demoraron en aprobar esta ley para poder que la aprueben. Ahí está la ley, para que la implementen. Ya hay un grupo de oficiales que vino egresado de una universidad en Chile, de la Gendarmería de Chile, y que están trabajando para poder mejorar y profesionalizar el cuerpo de custodios penitenciarios. ¿Qué viene esto a traducirse? Esto viene a traducirse en trabajo, señores. La carrera penitenciaria permitiría que nosotros pudiéramos, o que el sistema pudiera terminar las clasificaciones de las personas privadas de libertad. Se avanzó muchísimo, eso no puede parar, tiene que seguir. Los controles son estrictos y tiene que mejorarse, como toda ley de la República, como todo en su inicio tiene que ser mejorado, y definitivamente lo que se busca en este momento es que a través de esa carrera penitenciaria, las personas que trabajan en los centros penitenciarios puedan sentir que su trabajo es valorado y poder tener la estabilidad y
la escala salarial y el escalafón de rango que se merecen las personas que trabajan ahí. Claro, las unidades que no se adaptan a lo que establece la ley y que hacen actos de corrupción, también la carrera penitenciaria permite que sean sancionadas rápidamente y no a través del procedimiento administrativo regular, que esto toma a veces hasta mucho tiempo para poder que sean despedidos. La reinserción sociolaboral de las personas privadas de libertad, partimos de que es una obligación constitucional. La Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 28, establece que primero el sistema penitenciario se funda en principios de seguridad, rehabilitación y defensa social. No nos gusta, a los que manejamos un poquito el tema penitenciario, hablar de rehabilitación en este momento, porque hemos aprendido como lenguaje de derechos humanos de que muchas veces estar privado de libertad no es una enfermedad. De hecho, para las personas que tienen alguna enfermedad, no están privadas de libertad, sino existen medidas de seguridad, que es distinto. Por lo tanto, preferimos seguir utilizando el término de reinserción sociolaboral. Establece la Constitución de que se establecerá la capacitación de los detenidos en oficios que les permitan reincorporarse útilmente a la sociedad. Y esa acción de reincorporarse, de reinsertarse como una persona capacitada, es uno de los grandes retos que tiene todo sistema penitenciario y del cual no escapa el sistema penitenciario panameño. Pero aquí yo sí quisiera hacer un llamado de atención en el hecho de que existen convenios, voy a entrar un poquito en el orden de la diapositiva, en que se han firmado entre administraciones y que permitían que personas privadas de libertad reinsertadas pudieran obtener plazas de empleo en entidades gubernamentales. Estos convenios están firmados con la Contraloría General de la República, con el Ministerio de Ambiente, con el Ministerio de Desarrollo Pecuario, entre otras instituciones, y es deber de toda administración gubernamental impulsar estos convenios y respetar ese derecho de una persona que se reinserte laboralmente. ¿Por qué? Como abogados sabemos que aparte de la pena principal se impone una pena accesoria, que generalmente es la prohibición del ejercicio de funciones públicas. Y esa pena accesoria le impide a una persona privada de libertad, generalmente, obtener empleo en el gobierno, que es donde pudiera obtener empleo una vez cumpla su condena. Es decir, la persona privada de libertad está sufriendo dos condenas, la de cárcel y la de prohibición de poder acceder a un puesto laboral en el gobierno. Adicionalmente a esto, cuando va a una empresa privada le exigen el récord policivo, y definitivamente todos sabemos que es muy difícil para una persona privada de libertad, reinsertada adecuadamente poder conseguir un trabajo en la empresa privada. Claro, tenemos historias de éxito. Sharon y yo podemos mencionarle a ustedes historias como Franklin Ayón, que es un ex privado de libertad que tiene hoy día una ONG exitosa en materia de ambiente. Tenemos el ingeniero Santos, que hasta hace poco trabajó en mi ambiente como encargado de el enlace con los proyectos penitenciarios del Ministerio de Ambiente. Hoy día acaba de presentar los papeles para obtener una personería jurídica para poder desarrollar los proyectos de reinserción con personas personas privadas de libertad. Y así tenemos alguna otra cantidad de personas que estuvieron en nuestras cárceles y que son ejemplo hoy día de superación profesional. Pero esto se logra a través de el mantener esos convenios, respetar esos convenios e impulsar los programas. Si bien es cierto, hoy en día el sistema penitenciario panameño cuenta con
programas de reinserción tales como Detrás del Muro, que es una obra de teatro donde las mujeres privadas de libertad eh, expresan a través del teatro y a través de un musical las vivencias que viven dentro de los centros penitenciarios del país. Es una crítica muy fuerte al sistema penitenciario. Se hace fue idea de la primera dama Vivian Torrijos y se ha respetado esa obra en todas las administraciones y se ha desarrollado esa obra. Inclusive en la administración anterior la llevamos a Chiriquí, en donde se presentaron en David las mujeres privadas de libertad del Centro Femenino de Rehabilitación de Panamá. Y esta obra, claro, es una crítica al sistema, es una crítica en la que todos aprendemos lo que se vive adentro del centro penitenciario y escuchamos sus historias, por qué están ahí, por qué están privadas de libertad. Si bien es cierto, es una obra muy dura, es una obra muy realista, una obra que impacta, pero no deja de ser parte de la preparación de esas mujeres privadas de libertad para poder tener una vida nueva cuando salgan de cumplir su condena. Otro programa que tenemos exitoso es el programa donde se graban audiolibros para personas con discapacidad, Mi Voz para Tus Ojos. Un programa que inició en el 2009 y que se convirtió en programa en el 2012 y que nos alegramos de que esta administración haya firmado un convenio con el MIDES nuevamente para extender el programa a otros centros penitenciarios del país y donde se han grabado más de 17 libros para personas con discapacidad que se le distribuyen a través del Senadis y se han impactado más de 50.000 personas privadas de libertad, de 50.000 personas con discapacidad. Ese programa prepara a las personas privadas de libertad para ser locutores. Hoy día tenemos personas trabajando en emisoras que han salido de ese tipo de programas. Tenemos un programa moderno y que hoy día tiene el sistema penitenciario, hoy día el programa Ecosólidos, que es un programa que nace en La Joyita por idea de los mismos privados de libertad. Al ver la cantidad de basura que había en el penal, ellos empiezan un programa de reciclaje. Este programa hoy día cuenta con el apoyo del CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y es un programa modelo a nivel regional para implementar en otros cárceles de otros países, en donde ellos pues hacen reciclaje de la basura orgánica e inorgánica. Y de la orgánica ha surgido el desarrollo de otro programa, que es el programa El Vivero, Sembrando Paz, Reforestando Vidas, que hasta la fecha ha donado más de 25.000 plantones para la reforestación y que ha salido de ahí y que entiendo se replica también en el Centro Penitenciario de Chiriquí, en el Centro Penitenciario de Bocas del Toro, en el Centro Penitenciario de La Joya, La Nueva Joya, y en el Centro Penitenciario de Santiago, si no me equivoco. Así, hay muchos otros programas que existen dentro del sistema penitenciario y que deben seguir apoyándose. Estos convenios con las universidades, los programas de educación con Meduca, programas que van desde Alfa, porque lamentablemente nuestras cárceles tienen rostro de pobreza. Entonces, hemos visto un fenómeno que se llama la criminalización de la pobreza, en donde muchas de las personas que están privadas de libertad, por no decir la mayoría, son personas que, aunque como yo le comparto a mis estudiantes, no necesariamente la persona que es pobre es delincuente, muchas de las personas que están privadas de libertad vienen por situaciones de pobreza, aunque no estén relacionadas. Entonces, es un tema que tenemos hoy día que prestar atención también, porque ese reto empieza afuera. Es un reto que viene desde la sociedad por sí misma y es esa estigmatización de las personas que de una u otra forma se encuentran cumpliendo una condena o se encuentran vinculadas con un tema penal.
Estas alianzas deben mantenerse. Las alianzas con las ONGs, las alianzas con el mismo gobierno, las alianzas con el tema penitenciario, con el tema de la educación. Y por qué no explorar, como se ha hecho en otras veces, en otras ocasiones, con la Cámara de Comercio, para permitir ese intercambio de mano de obra, que es lo que está en nuestros centros penitenciarios, con estas empresas y poder ofrecer la posibilidad de que ellos le ofrezcan una vacante o una posición cuando estas personas salen. Ahora bien, recordemos que la reinserción y la participación en todos estos programas es voluntaria. No podemos obligar a todos los privados de libertad a participar. ¿Qué más no quisiera el Estado panameño que sus 17.000 personas privadas de libertad estuvieran en un programa de reinserción, pero estas participaciones son voluntarias? Sin embargo, del 2014, que encontramos un 33% de personas privadas de libertad participando en programas de reinserción, al 2019 dejamos un 46% de personas privadas de libertad que participaba de uno o de otro programa de reinserción sociolaboral. Aquí también vamos a ver lo que realmente involucra esas áreas de reinserción. Primero, es una reinserción social. Las personas tienen que tomar conciencia, tienen que tomar hay diferentes cursos que dan las ONGs que están autorizadas para estar dentro de los centros penitenciarios, en mejorarles. Yo les comparto una historia. A mí me llamaba mucho la atención ver cómo personas privadas de libertad, ex privadas de libertad, que trabajaban en una entidad del Estado, cuando tú ibas te saludaban, pero aún mantenían el famoso léxico de cómo está, no sé qué. Ese tema de cosas hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo también, porque aunque sea cultura, hay que trabajarlo y hay que mejorarlo. La reinserción laboral es lo que ya hemos hablado, a través de poder brindarle a esas personas privadas de libertad esas oportunidades de poder obtener una forma de ganarse la vida. Qué triste es para una persona que ha cumplido su condena, que ha estudiado, que se ha reinsertado, que ha aprendido una profesión a través de los cursos del INADE o que ha obtenido un título universitario a través de la Universidad de Panamá o de la UNACHI, que son universidades estatales que están dentro de las cárceles, salir y por un récord policivo no poder conseguir un trabajo. Entonces tenemos que mejorar esa percepción de la ciudadanía. La reinserción educativa, hay gente que ni siquiera sabe leer y escribir. Para eso están los programas de Alfa del Meduca. Y para eso está la formación técnica tanto del Meduca como del INADE, que también son áreas que vamos a tratar ahora en ejes transversales. Los emprendimientos. Había un taller en el CEFERE, donde las personas privadas de libertad trabajaban cuero. Luego se creó la primera marca penitenciaria, Integrarte, donde las personas privadas de libertad crean productos en madera, en ropa, en molas, lo que sea, para poder adquirir una habilidad que le permita a ellos. Y de la mano del Ministerio de Comercio, estas personas que salen de los talleres de Integrarte o están certificadas como artesanos hoy en día. Entonces, se le brindan las herramientas a esas personas privadas de libertad, pero es necesario que el gobierno siga apoyándoles y es necesario que la empresa privada se involucre. ¿Y cómo logramos esto? Con una política de Estado y con una política, un apoyo del Ejecutivo a estos programas de reinserción y al sistema penitenciario. Y las otras áreas de reinserción, que no es que sean menos importantes, pero sí son que hay que mencionar, es el apoyo espiritual que reciben de parte de las iglesias, llámese católicas, evangélicas, la libertad de culto, nuestros hermanos judíos también, hebreos, que tienen personas privadas de libertad, se les permite que ellos vayan a los penales y las personas privadas de libertad, por respeto a ese principio de libertad cultural y de libertad de culto, practiquen su religión de manera adecuada y les ayuda a ellos también a fortalecerse como persona y a lograr buscar de una u otra forma esa sanación
que la justicia restaurativa también requiere en estos casos. Y ya para concluir, alrededor de una persona privada de libertad hay muchos ejes transversales. Vamos a hablar de 4 principalmente, que son los que realmente deben apoyar y deben, y hoy día son un reto. Empezamos por el tema de la salud, que involucra hasta el tema del agua y de las aguas residuales. Eso es un tema muy grande, es un reto demasiado grande poder brindar una salud de calidad a las personas privadas de libertad. Aunque la sociedad no comprenda, una persona privada de libertad solo ha perdido su libertad, no ha perdido sus otros derechos. Entonces, en coordinación con el Ministerio de Salud, se debe mejorar el tema de la atención médica a las personas privadas de libertad. Es muy difícil que un médico quiera trabajar en una cárcel por las situaciones que ya conocemos. Sin embargo, hay que buscar esa sinergia entre la profesión y la vocación de médico para poder brindarle a esas personas privadas de libertad una atención de salud adecuada, una atención de salud digna. Otro eje transversal que marca mucho es la educación, que si bien es cierto, se cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, con el apoyo del INADE, con el apoyo de universidades como la Universidad de Panamá y la UNACHI, ese eje tiene que seguir enfocado, tiene que seguir mejorándose, hay que abrir más plazas de estudio, hay que abrir más posibilidades para que las personas puedan acceder a diferentes carreras, hay que brindarle las herramientas, hay que brindarle el tema, los espacios físicos adecuados para poder que esos docentes puedan brindar esas capacitaciones y esas carreras adecuadas, esos cursos de manera adecuada. Nosotros, ya les digo, a mí me llamó mucho la atención que teníamos hasta 80 personas participando del programa Alfa en un solo centro penitenciario. Eso quiere decir que el analfabetismo dentro de los centros penitenciarios es un poco alto en comparación con las personas que están en libertad. Y ese reto es un reto que no puede bajarse, es un reto que tiene que seguir impulsándose. Qué bueno es ir a un centro penitenciario, a un acto de graduación y ver a 200 muchachos graduándose entre primer ciclo y segundo ciclo de bachiller y saber que de ahí pueden acceder a un estudio universitario. Muchas veces la misma sociedad falla, la familia falla en cuanto a personas que están hoy día pagando una condena y que no han podido ni siquiera terminar sus estudios. El trabajo de una persona liberada o de una persona que cumple las terceras partes o que esté en libertad vigilada y que pueda ir a trabajar y regresar al centro. También es necesario reforzarlo. Si bien es cierto, los municipios, el MINSA, la Caja de Seguro Social, las entidades públicas, algunas ofrecen esa posibilidad a las personas privadas de libertad y a las personas liberadas, es necesario reforzar este tema. Hay algo que yo quisiera aclarar, y es que muchas personas se preguntan, y lo vemos cada ratito en Instagram, ahora que tenemos muchas redes sociales, es el tema de que sale un meme, dice que ¿por qué los presos, mal llamados, porque deben ser personas privadas de libertad, no trabajan para pagar su comida? Bien, la Organización Internacional del Trabajo eliminó o pidió a Panamá eliminar el trabajo obligatorio de las personas privadas de libertad. Por esta razón, el trabajo es voluntario. Ahora bien, es posible tener más granjas penitenciarias. En Panamá hay una, la Granja 2000, en donde las personas pueden trabajar para producir. Sin embargo, la administración tiene un contrato con una empresa que le provee la comida a las personas privadas de libertad y que también eso tiene que ser supervisado de manera adecuada, de acuerdo a las guías de alimentación que establece el Ministerio de Salud.
Entonces esa parte yo sí quería aclararla para poder que las personas comprendan un poquito más allá lo que es estar ahí. Pero sí es importante también desarrollar esas plazas de empleo, esas plazas de trabajo. Hubo un proyecto donde se buscaba establecer una zona franca dentro de los centros penitenciarios para poder que las empresas pusieran algunos negocios ahí y que las personas privadas de libertad pudieran trabajar ahí. Esto le permite a las personas privadas de libertad conmutar su pena en algunos casos, en otros casos ya les permite cobrar y conmutar al mismo tiempo. Entonces hay un acuerdo con el Banco Nacional para que se le pueda abrir cuentas y puedan ahorrar algo de esa plata para su familia que está también siendo víctima de que esa persona esté privada de libertad. Muchos padres de familia no pagan la pensión de sus hijos por estar en privación de libertad. Entonces, todo este tema se transforma, todo este tema viene a afectar y a causar una afectación y que es un gran reto para el Estado panameño. Y por último, el tema de lo que es el sistema judicial. El sistema judicial, y no hablo del sistema acusatorio, porque como ya sabemos es bastante rápido en el tema de las condenas, pero y sí ha volteado los números, porque antes del 2016 nuestros números como Estado, hablo de nuestros números como Estado, eh, era 63% de personas en proceso, 37% de personas condenadas. Hoy día los números están al revés, estamos hablando de un 55% condenadas, 45% en proceso, lo que ha denotado que el sistema acusatorio sí ha venido a agilizar el tema de las condenas y el tema de esos presos sin condena que tenía el sistema penitenciario panameño. Sin embargo, sí requerimos ese apoyo, ahora más con los jueces de cumplimiento, que son los que supervisan la ejecución de la pena, para poder brindarle esas herramientas al sistema, no a la persona, al sistema penitenciario de poder agilizar, porque hoy en día las personas que de ambos sistemas, inquisitivo y acusatorio, que aprueba la participación de un privado de libertad en un proceso, en un proyecto de reinserción, es el juez de cumplimiento. Entonces, con una recomendación de la Junta Técnica. Entonces, hay que fortalecer el sistema judicial, hay que fortalecer los jueces de cumplimiento para poder que den respuestas más rápidas y de manera adecuada a las personas privadas de libertad. 45 minutos exactos. Quedo a disposición del panel para las preguntas. ¿Cómo ha sido la reinserción o resocialización una vez el privado de libertad cumple con su condena? Bueno, mira, esto es un tema que, como decíamos cuando hacemos nuestras reuniones en el sistema, el hecho de que un privado de libertad se reinserte es ganancia. Te cuento una anécdota. Decía una ex privada de libertad que ella, cuando se veía con su uniforme de la Contraloría General de la República y se veía bajando del metro con su bolsa de comida después de hacer su súper para su casa, ella no se lo creía. Entonces, ya ahí tienes una idea de lo que es para una persona que ha cumplido una pena privativa de libertad reinsertarse de manera adecuada. Eso en el sector público. La historia de Franklin Ayón tenemos que es un ex privado de libertad y que es una historia exitosa hoy día con una ONG exitosa y que esta misma ONG emplea a ex personas privadas de libertad en programas de reciclaje ya fuera de las cárceles. Entonces, definitivamente que una persona que se reinserte a la sociedad y que pueda aportar y que pueda entender que él pagó con su condena, que él pagó su deuda a la sociedad con su condena y que esté reinsertada y sea una persona productiva nuevamente, definitivamente para esa persona es un éxito. ¿Cómo resolvería usted un sistema penitenciario donde los funcionarios en general tratan al privado de libertad como si fuese un ciudadano de la más baja categoría y donde, sin contar con el síndrome de poder que desarrollan desde todos los niveles jerárquicos que puedan existir, con un complejo de superioridad que sienten que sus opiniones son verdades absolutas? Bueno, mira, para empezar,
el sistema penitenciario, como lo dije, es el último eslabón en la cadena de justicia. El hecho de que la Administración de Justicia imponga la detención provisional, que debe ser la última ratio como la primera, es hoy día, con el sistema acusatorio, un poco discutible, porque los números en estadísticas sí ha disminuido un poco. Sin embargo, todo esto es con capacitación. La carrera penitenciaria que lleva de la mano la profesionalización del personal penitenciario tiene una herramienta muy poderosa que es el que ejecutaría el tema de lo que es capacitación en materia de derechos humanos, de reglas Mandela, de trato a las personas privadas de libertad, que es la Academia de Formación Penitenciaria. Esas personas que trabajan hoy día con personas privadas de libertad, y no quiero ser yoísta, pero en esta conferencia en este momento habemos 3 personas que tuvimos posición de poder dentro del sistema penitenciario y sinceramente hay algo que al privado de libertad le guste, es que lo escuchen. Así es. Entonces, tú tienes que entender que tú trabajas con personas. Hoy día tú estás en esa posición y tú puedes darle gracias a Dios que tu familia no sufre eso, pero tú no sabes mañana si alguien de tu familia va a estar ahí. Por esa razón es importante que se escuche a la persona privada de libertad. Es importante que se capacite al personal y eso lo trae la carrera penitenciaria, porque exige una constante capacitación de las personas que laboran en los centros penitenciarios. Es ese conocimiento, esa seguridad estática que antes era cerrar el candado y que el privado de libertad se queda adentro, a esa seguridad dinámica que involucra la participación del personal administrativo y custodio en esa reinserción. Podemos ver, por ejemplo, en Colombia hay custodios que son psicólogos, hay custodios trabajadores sociales, hay custodios que son abogados y que participan activamente en la reinserción de las personas privadas de libertad. Hay que capacitar al personal, hay que entender que las personas privadas de libertad tienen necesidades también y tienen derechos al igual que tú. Ellos pueden estar pagando una condena y están privados de su libertad solamente. Entonces, ese es el tema de mejorar esa conexión que tiene que haber y esa capacitación de las personas que trabajan en los centros penitenciarios. Así es, tal cual. Compartimos completamente su respuesta, licenciado Medina. Jesús de Gracia nos pregunta, consulta, ¿qué porcentaje en los últimos 5 años de todos los condenados que han optado por educarse dentro del penal, cuántos después de ser liberados han logrado conseguir un trabajo donde no se les juzgue por su pasado delictivo? Bueno, mira, te puedo decir que hasta el año pasado, hasta el 30 de junio del 2019, no solamente teníamos aproximadamente en Ciudad de Panamá, con los programas con los acuerdos intergubernamentales, específicamente la Contraloría de la República y el Ministerio de Gobierno, aproximadamente 25 personas privadas de libertad trabajando, ex privados de libertad. Es lo que nosotros podemos decir porque eran las personas que le dábamos seguimiento. Eso es un reto que tiene el patronato de ayuda postpenitenciaria, que tiene que ser reformado definitivamente porque los conforman una serie de instituciones que para que se reúnan nunca hay quórum, y eso es una crítica constructiva, porque yo lo coordiné en un periodo y pudimos solamente reunirnos una vez. Que ese seguimiento tendría que hacer el patronato de ayuda penitenciaria para poder darse cuenta. Pero tenemos conocimiento también de que personas en empresas privadas, lamentablemente, el tema es el récord policivo, que se lo piden, aunque en unas reuniones que hicimos con la Cámara de Comercio, los empresarios nos decían que no nos mientan, que nos digan que son personas liberadas para poder tomarlos en consideración. Para el licenciado Armando Medina Marín, muchísimas gracias, doctor, por su participación y por su tiempo y conocimiento para desarrollarlo acá con nosotros en este primer ciclo de conferencia organizado por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí.